Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora, en este segundo tramo, incorporamos a Irene Weiss, que es bióloga, es una destacada científica entre nosotros, miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, para seguir avanzando en la mañana con otros temas. Es un gusto, Irene. ¿Cómo te va? Muy buen día. Buen día, Sergio. Nos parecía importante poder tener un rato más largo de conversación, de poder interactuar, por tu trabajo, por tu compromiso desde siempre, por tu actividad en redes, además, que no parás, siempre atenta a las cuestiones que estamos viviendo. Entonces te preguntaría, para arrancar, ¿cómo vivís esta etapa? Algunos ven como un momento caótico de la humanidad y otros encuentran en la pandemia una especie de desafío, de reto para la humanidad. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Mira, yo creo que son las dos cosas, porque es una transición complicada, mucho más en este momento de contexto de pandemia. Me refiero a que la gente, al no poder salir libremente, hay muchas cosas de acción que no podés hacer, salvo, la gente joven que se está moviendo, como vos habrás visto seguramente, a fin de año, para que, por ejemplo, entrara la ley de humedales al Congreso antes de Navidad. Así es. Que ya se veía dificultoso eso, pero bueno, se movilizaron, hicieron una acción impresionante y se logró. Vamos a ver qué pasa este año con las comisiones que faltan. A mí me preocupan algunos temas de agenda, digamos, internacional, que yo comentaba justamente con tu productora estos días, el gran, se podría decir, desconcierto y cortocircuito, por poner palabras en la vida de la vida cotidiana, de la jerga de todos los días, que existe entre la separación de las agendas, ya que estamos en el mes de la mujer todavía, no terminó marzo, sí, entre el empoderamiento femenino que se está viviendo en muchos ámbitos y la separación de los temas ambientales relacionados con el cambio climático, por ejemplo, y con toda la transición que tenemos que vivir obligatoriamente, porque si no nos vamos a quedar sin planeta, y la división que hay con la agenda de los temas femeninos, o sea, lo que se llama el ecofeminismo, que está un poco divorciado de la realidad. Y me explico. Sí, sí. Vos por un lado tenés que las mujeres son las más afectadas ante los problemas que ocasiona el cambio climático, porque vos fíjate que cuando hay que hablar de refugiados, generalmente son familias que, hay muchas familias rurales muy afectadas con niños. Son las madres las que trabajan en el campo y a la vez tienen que resolver los problemas domésticos con los chicos, porque a veces si tienen el padre cerca, que no siempre es el caso, trabaja quizás muchos kilómetros y a lo mejor pasan días que no se ven. Algunas son familias uniparentales, son mujeres que crían a sus hijos solos, y la verdad que la transición energética no es justa, no es inclusiva. Hay las mujeres son más proclives a sufrir los cambios ambientales. Fíjate que ellas tienen foros locales, digamos, que le dan empoderamiento, pero a la hora de tomar decisiones, las decisiones son tomadas por hombres en organismos internacionales muy lejos de donde ellas viven, muy ajenos a la realidad que viven. Entonces se va acentuando la desigualdad. Y sobre todo te estoy hablando de, por ejemplo, la África subsahariana, el sudeste asiático, la gente que está cerca de las costas, que va a sufrir la inundación, y ya está sufriendo los ciclones, los tornados, los huracanes, ¿no? Mucho más, con eventos extremos mucho más frecuentes. Y algunos lugares de Latinoamérica también, para no irnos tan lejos, ¿no? Acá no somos la excepción. Sí, pero entonces, es interesante tu mirada. Hay un lema que termino con esto, que me refiero que para que se entienda, ¿no? Hay un lema que dice que las mujeres líderes son voces para el cambio y para la inclusión. Entonces llaman a redoblar los esfuerzos, porque dicen que son muy insuficientes para tomar decisiones. Entonces, en el momento de la toma de decisiones,
todos esos derechos que se conquistaron se erosionan, o sea, la mujer obtiene muchos derechos para decidir y tomar decisiones y pedir lo que necesitan, y a la hora de tomar las decisiones eso no es tenido en cuenta. No sé si me expliqué correctamente. Sí, yo lo que entiendo es que los derechos están, la legislación avanza, pero en la práctica la mujer no tiene el lugar que debiera ya estar ocupando, y parece interesante esto que señalás, que las mujeres son las más afectadas por el cambio climático, por la transición energética, y hay que ver el planeta completo, ¿no? ¿Qué pasa en otros países? Porque por ahí uno, si mira nuestra realidad, ve las redes sociales, ve que las mujeres están empoderadas, que se está luchando palmo a palmo por los derechos, pero claro, hay otros lugares donde están todavía muy relegadas. Exacto. O sea, el género tiene que estar en el centro de los programas y de las políticas climáticas, porque las desigualdades son muy marcadas, porque fíjate que las mujeres son las que van en general en estos lugares que te mencioné, son las que van a obtener el agua, que quizá no lo tienen en su lugar de donde habitan cotidianamente, tienen que ir a buscarla, a veces caminando muchísimos kilómetros, con los chicos a cuestas. La leña, o sea, utilizan leña todavía, entonces también son las que van a buscar la leña cada vez más lejos, porque los bosques están muy diezmados cerca de donde viven. Y bueno, no solamente son las más afectadas, sino que son las que menos deciden en esta lucha, ¿no? La verdad es que a mí me preocupa, porque eso lo puso en evidencia hace poco un conjunto de eurodiputados que, bueno, está trabajando con tratar de unificar estas agendas de género y de resolver los problemas relacionados con, por ejemplo, con el cambio climático, pero también con otros temas ambientales. Y no hay políticas públicas adecuadas, o sea, es como vos decís, los derechos están, las legislaciones de los países también, todo se llenan la boca hablando de que la mujer es muy importante en esos contextos, pero en el momento de las decisiones eso no se ve. ¿Cuál crees que sería el camino más adecuado para revertir todo esto, especialmente en esas comunidades alejadas y postergadas? Mira, hay algunas, hasta lo que yo sé y lo que conozco, hay algunas actitudes individuales que ayudan, por ejemplo, en contexto de pobreza, porque encima son poblaciones muy vulnerables, ¿no? Como le gusta decir a una colega mía, vulneradas. Ella dice no vulnerables, vulneradas, porque fueron ignoradas durante mucho tiempo. Entonces, no es que ellos se volvieron vulnerables porque quisieron, se volvieron vulnerables por la situación de desatención de las políticas públicas de sus países, ¿no? Y fíjate, acá en la Argentina, muy cerca de Buenos Aires, yo doy clase también en la Universidad de 3 de Febrero, donde existe la carrera de Ingeniería Ambiental, que todavía en la Universidad de Buenos Aires no existe, y hay un grupo de estudiantes, con profesores, con investigadores de la universidad. Muchos de los que trabajaron en este proyecto que te voy a contar son exalumnos míos de la carrera, porque ya se recibieron, y algunos estudiantes avanzados. O sea, es que lograron hacer, por ejemplo, un aerogenerador eólico. Son poblaciones que, si no se colgaban de la red eléctrica, estoy hablando de acá nomás, cruzando la General Paz, a 30 cuadras de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. No sé si conoces este proyecto, es un aerogenerador eólico. Contalo. Que se hace con materiales de descarte, con restos de PVC, y las mismas poblaciones lo pueden construir con, por supuesto, asesoramiento de los profesores, esto totalmente gratuito, ¿no? Y entonces tienen su propia energía sin tener la necesidad de ir a buscar otra fuente de energía, y es una energía renovable. Ahora justamente al investigador que está a cargo de esto en la universidad, que es un profesor colega mío, yo lo motivé como embajadora de los premios Latinoamérica Verde para que se presentara a los premios, que ahora el 1 de abril se van a saber quiénes son los 500 mejores de los 2.500 y pico que se presentaron de toda América Latina, de toda Iberoamérica, porque también hay gente de España que trabajó acá. ¡Qué convocatoria! ¿Cómo? ¡Qué convocatoria al premio latinoamericano verde, sí, Latinoamérica Verde, ¿no? Tremendo. Lo que pasa que, bueno, también esto me voy a echar un poco de flores encima. La verdad es que los embajadores trabajamos muy fuerte, porque somos los de cada país.
porque sabemos las realidades locales, y yo, por ejemplo, pude identificar una serie de proyectos muy buenos, universitarios, de nivel académico, y motivarlos a que se presentaran, porque la fecha de presentación era pleno verano. Está bien que por ahí tal vez los profesores no se habían ido afuera, pero empezó el 10 de enero y terminó, en principio iba a ser hasta el 15 de febrero, después lo extendieron hasta el 28 de febrero, y bueno, es una época que quizás en otros países, cruzando el Ecuador hacia el norte, están en plena actividad después de las fiestas, pero nosotros, vos sabés que acá enero en la actividad académica está prácticamente muerto. Sí. La única que trabajó en enero fuerte fui yo, porque bueno, en la Oregon State University el semestre empieza después de Reyes, el semestre de invierno allá. Entonces, bueno, por suerte este año me tocó trabajar por Zoom, pero lo que me matan son los horarios, porque si te dan turno vespertino, cuando vos tenés 5 horas al oeste, y ellos empiezan a la tardecita, acá ya es a la noche tarde, muy tarde, yo termino de madrugada. Pero la verdad es que, volviendo al tema del que estábamos hablando, vos fíjate que en el sector eléctrico, por ejemplo, que ya que hablábamos del tema de la energía, solamente el 8% de los puestos de poder son mujeres, que son las que realmente saben la realidad de estas mujeres, o que quieren o que pueden entender la realidad de estas mujeres. No digo que todos los hombres sean iguales, en algunos casos se sensibilizan, pero a veces frente a la mayoría, realmente esto queda invisibilizado, queda oculto, ¿no? Todas estas necesidades que te comentaba. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.